Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Mil gracias al Señor por este tiempo precioso, maravilloso, aquí reunidos en el nombre de Cristo con nuestros hermanos, con aquellos que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Aquí estamos una vez más para decirle al mundo que sentimos una necesidad, la cual solo puede ser saciada con la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Una necesidad que está en nosotros permanentemente puesta por Dios. El apóstol Pablo decía que predicar el evangelio era una necesidad impuesta por Dios en su corazón. Jesucristo dijo también: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Necesario y necesidad son una misma palabra. Gloria a Dios. Yo necesito, me es necesario, tengo necesidad. Por eso nosotros nos presentamos siempre con esta misma necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Buscar a Dios. Pero es que Dios está en todas partes y además vive en nosotros. No, la Biblia habla de buscar al Señor, buscar el rostro del Señor. Gloria a Dios, acercarnos al lugar donde Dios nos ha citado a nosotros para que nosotros vayamos y nos congreguemos en ese lugar, aparte de que Él vive con nosotros todos los días y está en nuestros hogares todos los días de nuestras vidas. Donde quiera que nosotros vayamos, Cristo prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando Él viene a nosotros nos dice: he aquí, yo quiero que tú estés conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, porque son dos cosas: el llamado de Dios, la presencia de Dios en nosotros, y nosotros aceptar ese llamado y poner nuestra presencia ante Dios. Es lo que Dios quiere de su pueblo, que nosotros nos acerquemos a Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Es por esa razón de que Él nos habla a nosotros y nos dice: no te apartes del camino. Venid a mí todos, todos vengan a mí. El llamado es: volveos a Dios y Él se volverá a vosotros. Dios quiere que en nuestro corazón exista ese deseo, ese anhelo, esa necesidad de buscar a Cristo para tener una relación perfecta con Él. Gloria al Señor. En esta mañana, hermano, Dios les bendiga. Saludamos a nuestros hermanos que nos ven a través del internet, bendiciéndole en el nombre de Jesucristo, dándole gloria y honra al Señor. Aleluya. Queremos en esta mañana pues presentar algo de la palabra de Dios. Y este algo de la palabra de Dios trae como título: la conciencia después de la muerte. Queremos ver en este día si cuando la persona muere, la persona vaya al lugar que vaya a ir, porque las personas no van a un mismo lugar. Hay dos lugares donde una persona puede ir. Eso es Dios quien lo sabe. Gloria a Dios, porque Dios es el que controla todas las cosas. Pero existe el lugar eterno del cielo, que Cristo vino a darnos a nosotros y a ponernos en esa dirección, para que cuando nosotros muramos después de haber vivido una vida con Cristo Jesús, el propio Señor Jesús estableció: he aquí, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Y sabemos dónde está Cristo, sentado a la diestra de Dios en el tercer cielo. Ese es el lugar que a nosotros nos corresponde. Desgraciadamente hay otro lugar, gloria a Dios, que solo nombrar, solo decir el nombre es algo horripilante, que se llama el infierno. Es un lugar de tormento, es el lago de fuego que Dios ha preparado para todos aquellos que desprecian a Jesucristo. Pero en esta mañana queremos hablar que en estos dos lugares, pues
las personas van a ir. Hay un lugar donde las personas van a ir. No van a ir a los dos lugares, a un lugar de estos. Gloria a Dios. Y Dios nos ha llamado a nosotros a través del Evangelio de la gracia de Cristo para que nosotros aceptemos en nuestro corazón el sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, donde Él fue atormentado y cruelmente puesto en muerte, colgado en una cruz. Se sacrificó derramando toda su sangre para que nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados y perdonados. Esto lo digo siempre en cada palabra que nosotros traemos aquí, porque este es el Evangelio de la gracia de Dios. En eso consiste el Evangelio de la gracia de Dios, que usted crea que no tiene que hacer nada, sino que todo lo hizo Jesucristo en la cruz por usted, para que usted, creyendo en Él, que Él hizo esto por usted, usted sea salvo. Este es el Evangelio de la gracia, quitando, excomulgando, separando toda obra del hombre, ya que el hombre no puede hacer nada para tener salvación en su vida. La Biblia dice: no por obra, por gracia sois salvos. Y el Evangelio de la gracia es esta, que Él lo hizo y nos da a nosotros, aunque nosotros no merezcamos aquello que Dios nos está dando, pero es su gracia la que obra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Usted es salvo y va a ir al cielo porque usted creyó que Cristo murió por usted en la cruz. Sencillamente. El apóstol Pablo le preguntaron: ¿qué debemos hacer nosotros para ser salvos? Pablo responde: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Gloria al Señor. El que en mí cree, dijo Cristo, el que en mí cree, no en Él, no en sus buenas obras, sino que el que en mí cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte, de esa vida de muerte, a la vida de Cristo Jesús, que es eterna. Cuando creemos en Él, obtenemos nosotros la eternidad de la salvación en nuestras vidas. Pero hay personas que escuchan esto y rechazan esto. Hay personas que esto no les queda en el corazón, porque si ellos aceptasen esta palabra del Señor, vivirían de aquí en adelante para Dios, agradecidos y conscientes de que esta verdad de Dios ha sido puesta en el corazón de cada uno de ellos. Y estas personas estarían preparados, sellados por el Espíritu Santo, habrían nacido de nuevo y serían justificados delante de Dios de toda la vida pasada que ellos han tenido. Así estamos nosotros los que hemos creído en Cristo. Estamos limpios, santos, puros y sin mancha por la obra del Espíritu Santo que está en nosotros. Después de esto vamos a ver dos lugares donde las personas pueden ir. Uno es este que ya Cristo nos señaló y el otro es el infierno. Gloria a Dios. ¿Y qué pasa ahí en esos lugares? Romanos 14, 10 al 12. Romanos 14, del 10 al 12. Porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el trono, ante el tribunal de Cristo. Gloria a Dios. Cuando habla de todos, está hablando a los hermanos, está hablando a la iglesia, está hablando a los que han sido sellados con el Espíritu de Dios, a los que tienen vida eterna, no a toda la humanidad. Porque tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Nos espera a nosotros un juicio, a nosotros los cristianos. Gloria a Dios. Nos espera un juicio ante el tribunal de Cristo. Ante el tribunal de Cristo no van a ir aquellos que han rechazado a Cristo, no estarán en el tribunal de Cristo. Los que rechazaron a Cristo van a estar en otro trono, en otro tribunal que se llama el trono blanco, que establecerá Dios en el espacio después de que hayan pasado todas las cosas, para juzgar y condenar a las personas que vayan al gran trono blanco en el espacio.
Pero en este tribunal solamente vamos a estar el pueblo que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. El libro de Lucas, capítulo 16 y versículo 19. No se olvide de que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿Qué será lo que va a pasar ahí? Lucas 16, versículo 19. Vamos a leer hasta el 24. Lucas 19 hasta el 24. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, el que está en tormento, dando voces, dijo: Padre Abraham. Recuerden, ya había muerto y estaba en el lugar de tormento. Él le dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate. Abraham le dijo al que había muerto. Abraham le dice al que está en las llamas en tormento. Le quiere refrescar la memoria, cosa que él ya está consciente y sabe, aún después de la muerte, estando en el infierno, en el lugar de tormento. Dice: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también sus males. Tú no te has olvidado de eso. Tú sabes perfectamente esto, que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro recibió sus males. Acuérdate que ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Sigue la plática. Además de todo esto, le dice Abraham, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, del lugar de descanso al lugar de tormento, no pudieran, no pueden, ni de allá puede pasar ninguno de ustedes para acá. Entonces le dijo el rico que estaba en el tormento y que estaba muerto: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Estaba consciente, había conciencia, aún en el infierno sabe las cosas de aquí, de la tierra, sabe lo que hay, sabe lo que dejó y también sabe lo que hizo. Vamos a leer el versículo. Porque tengo, le dice el rico, el que está en tormento, y el que había muerto, que está ahí muerto en tormento, está hablando con Abraham. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Yo no quiero eso para mi familia. Te ruego, Padre, que mis hermanos no vengan para acá. Entonces en el 28, es el que sigue, ¿no? El 29. Abraham le dijo a Moisés, eso fue en el tiempo de Moisés, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos a ellos. Él entonces, el rico, el que está en tormento, le dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los, donde estoy yo y donde está Lázaro, nosotros que hemos muerto y que estamos conscientes, te suplicamos. Aquí le dice Abraham, no hay súplica,
escuchada o contestada. Escuchada sí, pero no contestada. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ese es el deseo de él, porque en él ahora hay arrepentimiento. Gloria a Dios. Pero un arrepentimiento que todo aquel que vaya al lugar de tormento, al lugar de castigo, lo va a tener. Pero el lugar del arrepentimiento es ahora. Si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Entonces seguimos leyendo. Él entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vamos a dejarlo ahí. Si no escuchan, dice Jesucristo, al pastor José Rivas, que advierte por años y años y años, y si no escuchan a los otros pastores de Dios, no a cualquier pastor, no a los negociantes, no a los que están pidiendo dinero, sino a los que predican por amor la palabra verdadera de Dios, que están comprometidos y necesitados de predicar esta palabra aquí en la tierra, sin buscar lucro ninguno, sino que lo hacen por amor a Dios, a Cristo, guiados por el Espíritu de Dios. Si no oyen a los que están predicando ahora en este tiempo, dice el Señor, deja saber: tú vendrás al lugar de tormento, al infierno, y ahí estarás consciente de que rechazaste lo que Dios te habló y lo que Dios te mandó a través de la persona de Jesús. Porque de tal manera amó Dios a Dios que ha enviado. Amó. Y ese amor lo ha enviado. Gloria a Dios, como dice la Escritura, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Está manifestada la gracia en este tiempo. Dios te está llamando y te está diciendo: tú no tienes que hacer nada para ir al cielo. Solamente tienes que recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo de lo que un pastor nunca se debe aburrir de decir. Nunca se debe de cansar de decir, porque en esto consiste el perdón de los pecados de las personas. No venir a hablar aquí de planes de cómo prosperar, de cómo Dios te... Aquí no es asunto de buscar cosas económicamente. Las cosas económicas son dadas por Dios a continuación de haber aceptado y creído y andar en Cristo Jesús. Porque dice que Él nos ha dado a nosotros todas las cosas y que no nos debemos de preocupar por la bendición, porque la bendición nos sigue a nosotros cada día. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Cuando tú estés buscando el reino de Dios, cuando tú estés creyendo en Cristo Jesús, toda la bendición de Dios será puesta a tu favor. Gloria a Dios. Entonces Dios está hablando por medio de este mensaje, por medio de este testimonio. Desde el infierno hay un testimonio, y desde el Seol hay otro testimonio, que este lugar donde está Abraham se llamaba el paraíso. Hay un testimonio que está ahí. Fue hecho vivo porque Jesucristo lo relató, porque Jesucristo lo habló, porque Él sabe todas las cosas. Entonces aquello que es de muertos se convierte en vivo para nosotros, para que en vida nosotros sepamos de que hay un lugar donde las personas van si nosotros rechazamos a Cristo Jesús. Y hay otro lugar donde las personas van, que es el que hemos visto en este pequeño tiempo, donde las personas se aseguran de poder ir con Cristo al cielo a vivir la eternidad con Él. Gloria a Dios. Ahora quiero que leamos en el libro de Apocalipsis, capítulo número 6, versículos 9 y 11. Cuando abría el quinto sello,
vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? Estos son los que están con Cristo allá en el cielo. Juan fue subido al tercer cielo porque Dios lo llamó. Y allá Juan está viendo esto. Y Juan escribe: de la vida a la vida de nosotros. De la vida eterna nos trae a nosotros a la vida natural aquí en la tierra. No es de la muerte y del lugar de tormento, no, de la vida eterna. Porque el Señor le dijo a Juan: sube acá y yo te mostraré todas estas cosas para que las escribas y para que mi iglesia se entere. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas, o sea, los pies de Cristo, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ellos, los que están ahí, ya habían muerto, se habían ido de aquí, pero están vivos, porque ellos tienen vida eterna. Están vivos y están conscientes de las cosas de aquí de la tierra. Y entonces, y clamaban ellos a gran voz diciendo, ellos al Señor Jesucristo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Nosotros queremos que tú castigues a esta gente que nos hizo daño y que le está haciendo daño a nuestros hermanos en la tierra. ¿Cuándo será esto, Señor, que tú va a llegar esto hasta el final? Ellos están preguntando por un fin para que cese el dolor, el sufrimiento en los cuales ellos murieron y están con Cristo ahora. Y le dice en el libro Apocalipsis 9, versículo ahora número 6, 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquellos que nos mataron, aquellos que hicieron derramar nuestra sangre, aquellos que nos castigaron y nos torturaron, ¿cuándo los vas a vengar, Señor? Gloria a Dios. Entonces en el 11 dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, gloria a Dios. Ahora Cristo les dice a ellos, se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo más. Esperen, todavía no es el tiempo. O sea que estamos viendo un cuadro de realidad, de conciencia allá en el cielo. Dios hablando con los nuestros que se han ido. Y Juan está observando todo aquello. Aquellos están pidiendo por un juicio en contra de los que los mataron a ellos, los que derramaron la sangre de ellos, y aquellos que están siendo castigados y torturados aquí en la tierra por la crueldad del diablo a través de personas que se toman el lugar de Dios y matan a quien quieren matar. Entonces en el 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. No, porque todavía tenemos, le dijo el Señor, hay muchos como ustedes que están allá que tienen que ser sacrificados para glorificarme a mí. Así como mataron a Pedro, así como mataron a los hermanos, así como apedrearon a Esteban y lo mataron y derramaron toda su sangre, así como apedrearon también y castigaron con mucho látigo y con mucha tortura al apóstol Pablo, así como mataron a los apóstoles, gloria al Señor. De esta manera, dice el Señor, hoy, el día de hoy, no lo hago todavía. Esperen, estén tranquilos, descansen un poco más de tiempo. Porque es necesario que muchos de sus hermanos todavía que están allá en la tierra, que yo sé quiénes son, dice Jesucristo,
entonces ellos también tengan una vida sacrificada como la tuvieron ustedes. Hay conciencia en las personas que han muerto. Las personas que han muerto están conscientes de las cosas que están pasando aquí en la tierra y del castigo que puede recibir cuando una persona se muere por haber rechazado a nuestro Señor Jesucristo. Va hoy al lugar del castigo en cuanto muere. En ese lugar de castigo se produce en las personas un arrepentimiento terrible, porque no conciben vivir por una eternidad atormentados en llama de fuego. Entonces ellos suplican y claman. Y ellos dicen: no, en el lugar, cuando la persona muere, va a un lugar del cual nunca saldrá. Gloria a Dios. Entonces, en el libro de Mateo, capítulo número 25, vamos a leer del 31 al 46. Va a suceder algo, hermanos. Pero esto va a ser ya no con estos que está hablando Jesucristo, sino con aquellos que rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Se burlaron de Él, hicieron caso omiso al llamado del Señor y no creen que lo que Cristo habla en su palabra es la verdad. Y el que no recibe la verdad no puede tener vida eterna, no puede ser librado de la esclavitud del diablo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mateo 25, 31 al 46. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, termina todo y Cristo viene. Gloria a Dios. Venga en su gloria. Pasa la gran tribulación y Cristo aparece. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas, escuche esto, hermano, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahí no habrá uno que haya nacido aquí en la tierra y que haya vivido que no esté ahí frente a Jesucristo. Gloria a Dios. Le doy una noticia vieja, porque hace 2000 años que está escrita. Nosotros vamos a estar ahí, pero no vamos a estar de frente a Jesucristo, sino que vamos a estar sentados con Cristo Jesús. Le doy otra noticia, sí, en el libro de Gálatas está escrita. Nosotros somos, dice la Biblia, los que vamos a juzgar a los hombres y a los ángeles. El libro de Gálatas. Gloria a Dios. Porque nosotros juzgaremos, dice, a los hombres y a los ángeles que pecaron contra Dios allá en el cielo. Aleluya. Entonces aquí dice: y pondrá a las ovejas a su derecha, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Dónde vamos a estar nosotros? Usted es oveja, hermano. Las ovejas de Cristo. ¿Estaremos dónde? A la derecha, a la mano derecha del Señor. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos pondrá a su izquierda. Gloria al Señor. Entonces el Rey, que es el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, entonces el Rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, a sus hijos, a los que hemos nacido de nuevo, los que hemos recibido la palabra de Dios como una verdad de Dios, los que hemos entregado nuestro corazón a Jesucristo y nuestra voluntad vive por lo que Él nos dice a nosotros, los que le obedecemos, los que le amamos a Él con todo nuestro corazón. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre. Benditos, somos bendecidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fuimos bendecidos desde los lugares celestiales en Cristo. Entonces dice el Rey, dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. El reinado es nuestro,
para vosotros desde la fundación del mundo. Y esto, Señor, ¿por qué será que nos están dando a reinar a nosotros? Porque estamos en el versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y venisteis a mí. Tú hiciste lo que Dios dijo, que es lo que estudiábamos anoche. La compasión, la misericordia, el cuidado de que nosotros veamos alguna necesidad en algún hermano, de que nosotros nos demos cuenta de que este hermano está pasando por una situación, de saber de que el hermano está enfermo y orar por él, porque la oración tiene poder para sanar a los hermanos. Visitar a los hermanos que estén enfermos si es posible y no hay algún impedimento. Hacer todo lo que, bendecir a nuestros hermanos, saludar a nuestros hermanos con amor, darle una palabra de aliento, de consuelo, un saludo que se vea la manifestación del amor de Dios en el rostro de nosotros hacia aquella persona. Una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de seguridad. Alimentar a esa persona con la comida que Dios nos ha dado a nosotros. Porque la palabra de Dios es alimento a nuestras vidas, medicina a nuestros huesos, gloria a Dios, a nuestros cuerpos, refrigerio. Todo eso es la palabra de Dios. Si no nos olvidamos nosotros quiénes somos y para qué estamos puestos aquí en la tierra, cuando Él nos llame nos va a decir: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Gloria a Dios. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo estuve y me visitasteis, estuve en la cárcel y venisteis a mí. Gloria a Dios. Dios recordándole a sus hijos, a su pueblo. Esto es lo que a ustedes los hace herederos, acreditados del reino de Dios, gloria a Dios, que será establecido. El próximo versículo dice: entonces los justos, ¿quiénes son los justos, hermanos? Los justos son todos aquellos que han sido justificados. Porque hicimos esto, no, hiciste esto porque eras justo. El que no es justo no hace estas cosas. Ahora mire, el justo por la fe vivirá. Para poder vivir por la fe y andar por la fe y estar de pie delante de Dios por la fe, escucha el versículo: el justo por la fe vivirá. Para poder tener vida en Cristo Jesús, vida eterna, y para poder andar en justicia y para poder hacer lo que Dios quiere que yo haga aquí en la tierra, necesito primero ser justo. Porque no dice: el que anda por fe será justificado. No, nadie puede ser justificado por medio de lo que haga, sino que por medio de la gracia de Dios, que esa justicia viene a nosotros, se derrama. Algo que no merecemos, algo que no pensábamos, algo en lo cual nosotros nunca nos imaginamos tener en nuestra vida, pero Él nos amó a nosotros de tal manera que envió a su Hijo para darnos a nosotros. Él nos llamó, nos limpió y nos purificó. Dice 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17 en adelante. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Gloria a Dios. Él nos ha hecho nueva criatura, nos ha hecho nacer de nuevo. Y nadie se conoce ni sabe que existe si no existe. Para poder saber quién soy yo y qué soy yo, tengo que existir primero y tener conciencia, tener alma, tener corazón, tener mente, tener espíritu para saber quién soy yo. Pero si una persona no nace primero de nuevo, y yo no puedo pedirle a Dios que me haga nacer de nuevo, nadie puede,
Porque los muertos no pueden tener contacto, comunicación con Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Así piensa todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Entonces Cristo viene y a través de la palabra que dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Algo que Dios había prometido a sus hijos, a su pueblo. Cuando el Espíritu de vida entra en nosotros, nos sucede lo que le sucedió a la hija de Jairo. Nos sucede lo que le sucedió a Lázaro, que el espíritu ya se había ido de estas personas, pero que cuando Cristo vino, estando muertos, Cristo envía de nuevo el espíritu a ellos y ellos pueden reaccionar y se avivan. Así estamos nosotros ahora avivados en Cristo Jesús, porque Él nos ha devuelto la vida que se perdió en el huerto del Edén. Él nos ha recuperado a nosotros, y la Biblia dice que Él nos ha reconciliado consigo mismo. Hemos sido reconciliados con el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se encargó de cuadrar estos asuntos y dejarnos saber a nosotros quiénes somos ahora. Ahora solo me toca agradecerle a Cristo y vivir para Él, hacer lo que Él me está pidiendo que yo debo hacer, porque estoy agradecido. Yo no voy a ir al infierno, yo voy a ir al cielo con Cristo Jesús, y por esto debo de darle gracia el resto de mi vida que me queda aquí en la tierra. Gloria al Señor. Entonces seguimos viendo que le dice él en el versículo que estábamos, hermano Steven. Entonces los justos le respondieron al Señor diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? Señor, ¿cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? Vamos a parar ahí. ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Señor, porque están las personas ahora de frente al Rey de Reyes y Señor de Señores con toda su gloria. Le dice: yo nunca te vi en la tierra. Yo no recuerdo, Señor, porque estoy pensando en todo lo que yo vi en la tierra. Cierto que yo le di a muchas personas y bendije a muchas personas, y yo hice tu voluntad. Yo quería, Señor, que tú estuvieras agradado con lo que yo hacía, las buenas obras que tú habías puesto de antemano en mí para que yo anduviera en ellas. Yo me enteré de eso y yo quise hacer lo que tú me pedías por tu voluntad. Pero yo no te vi a ti. Nosotros no te vimos a ti, porque están viendo a Cristo glorificado como Rey del cielo en gloria. Y Jesucristo le responde algo, hermano, que es maravilloso. Le dice Jesucristo en el siguiente versículo: oh, cuando te vimos enfermo y en la cárcel y venimos a ti. 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Gloria a Dios. La iglesia, los cristianos, los que han nacido de nuevo, los hijos de Dios, necesitamos conocer la verdad y recibirla. El pueblo de Dios necesita estar en la realidad de Dios. Gloria a Dios. La realidad de Dios la habló el apóstol Pablo y la reveló. Y dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 lo siguiente. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20, para traer esto de allá del cielo y compararlo con esto de aquí. Y dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo yo podré tratar de hacerle daño a Cristo Jesús? ¿Cómo yo podré estar en contra de Cristo Jesús? Si lo hago,
Yo no voy a estar en el lugar donde están los justos. ¿Cómo yo podré estar enemistado con Jesucristo? Con Cristo. Porque le voy a decir una cosa, créame ante Dios divino en esta mañana, que el que está ahí no es usted. La Biblia lo revela. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y Cristo y Dios son los que viven aquí ahora. A usted lo han arrebatado. El libro de Gálatas, creo que es, o Efesios, dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, claro, es muy difícil para poder entender esto. Dios no quiere que nosotros entendamos esto. Dios quiere que usted reciba y que crea que esto que Él dice ahí en esa Biblia es la verdad de Él. No puede llamarle usted mentira a lo que diga aquí. Y aunque no lo entienda yo, muchas cosas que no entienda, va a pasar lo que Él le dijo a Pedro. Tú lavarme los pies a mí, eso nunca me lo podrás hacer. Cristo le dijo, si no te lavo los pies, gloria a Dios, no tienes parte conmigo. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, esto que yo hago, tú no lo entiendes ahora. ¿Pero qué le dijo? Pero lo entenderás después. Ahora solo cree que lo que voy a hacer es lo correcto, porque soy yo. Soy Dios aquí en la tierra. Yo soy el Señor Jesucristo. Si yo estoy diciendo que esto es así, solo créelo. No trates de entenderlo. Ya sé que no lo entiendes, pero lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Esas palabras nos dejó Cristo cuando Él habló con Pedro. Ahora, hay muchas personas que aborrecen a sus hermanos. Hay muchas personas que no entienden la revelación de la palabra de Dios y tienen cosa en contra de otras personas. Son enemigos de otros hermanos en la iglesia. Usted no sabe lo que está haciendo. Debe doblegar su corazón y buscar a amar y buscar cómo estar unidos con aquellos donde Cristo está. Porque cuando tú hagas algo en contra de tu hermano, lo estás haciendo directamente en contra de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya murió, morí. ¿Cómo hago para creer que ya morí si es que estoy vivo? Yo te explico eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ya Dios me lo dice a mí. La vida que tú tienes no es tu vida. Esto que yo hablo aquí, cuando yo era aquel, ni se me ocurría. Es que no entendía estas cosas. ¿Y por qué yo hablo estas cosas de Dios ahora? ¿Y por qué ahora me he capacitado en explicar según la capacidad que da el Espíritu de poder decir esto con claridad a las personas, muchas personas que me llaman? ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu de gracia de Dios que obra en mí para que esto yo lo pueda hacer, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Gloria al Señor. Pues Cristo le dice a las personas y en este tiempo a las iglesias, porque usted no mira hasta pastores en contra de otros pastores. Yo no. Yo veo algo que está horrible de parte de un pastor y yo digo, a veces hay él que se arregle con Dios. O llamado pastor, porque alguien que está haciendo cosas incorrectas o está mintiendo en un púlpito como pastor, esa persona no es un pastor de Jesucristo. El pastor de Jesucristo es aquel que está tomado por el Espíritu de Dios y que está siendo guiado por el Espíritu de Dios para hablar y hacer la verdad de Dios en la congregación. Entonces Jesucristo le dice al hombre en el versículo número, el que sigue es Apocalipsis, ¿qué era, hermano? Mateo, ¿no? Mateo. En Mateo. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? No recordamos nosotros haber visto tu persona. Cristo dice, ustedes no entendieron entonces la palabra. No la entendieron bien.
que yo vivía en cada uno de ustedes y que quien se dejaba ver era yo en ustedes. Por eso usted mira tanto cambio en las personas y tanta transformación en las personas, porque es que la imagen de Cristo va apareciendo en cada uno de nosotros. Yo no era así. Podré tener el mismo color, el mismo físico, pero internamente, espiritualmente, yo no soy lo que era antes. Yo ahora puedo sufrir el dolor de otras personas porque es Cristo sufriéndolo en mí. Yo ahora puedo ser generoso y practicar el amor con otras personas porque es Cristo haciéndolo en mí. Yo ahora puedo perdonar a personas porque es Cristo haciéndolo en mí. De tal manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino que es Dios quien vive y hace las obras en nosotros. Entonces el Señor continúa diciéndole a estos justos de Dios. Entonces Él dirá también a los de la izquierda. Viene la parte que nosotros, ningún hijo de Dios quisiera que esto exista. Pero usted no puede meterse con Dios. Este es un asunto de una determinación de Dios. Eso es algo que Él hizo para que fuera así. Entonces le dirá Él a los de la izquierda, a los que rechazaron a Cristo aquí en la tierra, a los que no creen en esto que nosotros predicamos. Versículo número, hermano, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, no benditos, ¿verdad? Hay una diferencia entre ser bendito y ser maldito. Maldito es alguien abominable, es alguien rechazable, es alguien con el cual es alguien desechado por Dios. Mas Dios lo lleva a juicio al lugar del gran trono blanco. Entonces le dice Él: apartaos de mí, malditos. ¿Verdad? ¿Se acuerda de la palabra que le dijo? Venid benditos de mi Padre. ¿Por qué de mi Padre? Porque Cristo vino a la tierra. Dice Jesucristo: Padre, a los que me has dado, yo les he dado tu palabra, y ninguno de ellos se perdió, sino solamente el hijo de perdición, para que la palabra se cumpliese. Los benditos de mi Padre, dice el Señor. Pero a los de la izquierda le dice así. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, para el diablo, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Nosotros, como seguimos a Cristo, estaremos donde Cristo está. Nosotros, como amamos a Dios, seremos llevados donde aquel que amamos porque nos ama. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por Cristo Jesús, que nos mandó el amor de Dios de tal manera que ha enviado el amor. Nosotros lo recibimos. Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios y seguimos a Dios en todas las cosas. Vamos a estar donde. Pero dice: apartados de mí, al fuego eterno preparado para el diablo. Y como ustedes siguieron y no siguieron a Cristo, no siguieron a Dios, sino que siguieron, vayan con Él. Preparado para el diablo y sus ángeles. Gloria al Señor. ¿Qué versículo era ese, hermano? 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Si ese hermano además casi ni viene a la iglesia ni ¿qué? No, sí me dijeron, pero no, ahora no puedo, porque yo tengo que, no voy a sacar de mi cuenta de ahorro yo para por eso es que yo digo que cada quien se debe de preparar. Eso no hay. ¿Por qué? Por vago, por no prepararse, y comenzamos nosotros a endurecer nuestro corazón ante la necesidad que pueda tener Cristo en esa persona. Estamos en el versículo número. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Todo es negativo de la persona. Gloria a Dios. Todo es negativo de la persona. Gloria a Dios. Yo no quiero ser negativo, hermano. Yo quiero estar en lo positivo, en lo que Dios quiere que yo. Lo positivo es lo que Dios quiere. Lo negativo es lo contrario, lo del diablo, que le pone en la mente a las personas. Dardos de fuego que pueden venir. Negatividad, no deseo de estar en las cosas de Dios.
ser negativo a lo que Dios quiere, negarme ser negativo a lo que Dios quiere que yo haga. Gloria a Dios. Y entonces dar la vuelta y dejar que otro sea el que, ay, que este hermano puede estar en la iglesia porque es que no trabaja. Y a mí te das cuenta que no trabaja, o porque tiene tiempo. Gloria a Dios, de hacer las cosas. Es que ayude en la iglesia porque claro, está fresco, no trabaja en la semana. O es que este sale temprano, yo salgo tarde. Y además la carga mía no es la carga que esta persona tiene. Negativo, 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 negativo. Y no le doy al Señor lo que el Señor me está pidiendo. Gloria al Señor. El hombre de Dios debe estar dispuesto para presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cuándo? Allá en el trono blanco. Que no tenga de qué avergonzarse, porque aquí Dios se está poniendo enfrente para que las personas se den cuenta conscientemente de lo que hicieron y de lo que dejaron de hacer. Vamos a continuar. Entonces dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo estuve y en la cárcel y no vinisteis a mí. Malditos. Entonces también ellos y reclaman, entonces ellos le responderán diciendo, igual que nosotros vamos a responder. ¿Sabe por qué? Porque el malo, si nosotros nos cuesta subir a una altura espiritual de revelación y conocer que mi hermano que estoy viendo es la persona de Jesús, y amarlo y respetarlo de la manera que lo debo de hacer con Jesús, con Cristo. Muchas personas dicen: ay, si el Señor estuviera aquí en este tiempo en la tierra, yo con Él haría cualquier cosa. Bueno, mire cuánto Señor, mire el Señor está, el Señor está, no dijo el Señor: y aquí yo estoy en todo lugar mirando a los buenos y a los malos. El Señor ahora se va para la casa del hermano Giovanni. El Señor ahora se va para la casa del hermano Ever. El Señor ahora se va para la casa del hermano el Moreno. Gloria a Dios. El Señor ahora se va para la casa del hermano Gustavo. El Señor ahora se va para todas las casas. Porque donde quiera que esté uno de nosotros, ahí está el Señor. Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que nos encontremos, ahí está la presencia de Cristo. Y es bueno que nosotros nos demos cuenta. Ahora, quiero decirle algo. Yo sé que este estudio es algo bien complicado para que muchas personas lo entiendan. Gloria a Dios. Pero recuerde que esto no es para que usted tenga este trato de tratar a Cristo en las personas solamente aquí en la iglesia, sino que usted no sabe quién es hijo de Dios en la calle. ¿Oyó? Anoche vimos que el Señor dice hacer el bien a todos, mayormente a los hermanos de la fe. Hacer el bien a todos. Usted no debe despreciar o menospreciar a nadie, porque estaría menospreciando a Dios. Incluso si usted se encuentra en la calle o en su trabajo con personas que nieguen a Cristo o que hablen mal de Dios. Eso lo hacía Pablo. Eso lo hacían muchas personas que nos dan testimonio en la Escritura antes de convertirse. Moisés mató personas también y tenía odio en contra de aquel egipcio. Gloria a Dios. Nosotros debemos de entender que Dios nos ha mandado a que nos amemos todos. Ámense los unos a los otros, dice el Señor, y respétense de la manera que Dios los amó en Cristo Jesús. Así que para que sea conocido Cristo y nosotros podamos presentar la imagen de Cristo a la persona de Jesús en nuestras vidas, nosotros debemos proceder de la manera que Jesucristo procede. Nos toca eso a nosotros, hacerlo por fe. Estamos terminando ya, hermano. Vamos a seguir, hermano Steven. Entonces, también ellos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento,
Si te viéramos a ti, ay Señor, si te hubiéramos visto, te hubiéramos dado nuestra vida, te hubiéramos dado todo. Si tú hubieras llegado, no es así, porque es por fe, dijo Jesucristo. No es por vista, es por fe. Ustedes tuvieron que creer lo que yo había hablado. Gloria a Dios. Que Dios le dice a la persona: a tu mujer debes amarla y cuidarla como a un vaso frágil que se rompe con cualquier facilidad. De esa manera tienes que cuidarla. Hay de aquel que no lo haga así, y de aquellos traidores, maridos traidores, y que aún están en la iglesia y están con esa mente de traición. Gloria a Dios. Hiriendo el corazón de las esposas, maltratando a las esposas, y también esposas que puedan hacerlo con los maridos. Gloria al Señor. Se debe respetar a la esposa como se respeta a nuestro Señor Jesucristo. Y se debe respetar al marido como se respeta a nuestro Señor Jesucristo. A los hijos, a los padres, a los hermanos, a todos debemos hacerlo de esta manera, porque no sabemos si al hacer algo malo o incorrecto en contra de aquella persona lo estamos haciendo, y nos acostumbramos a que se practique el mal en nuestro corazón. Terminamos con esto diciendo, gloria a Dios. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero y desnudo, enfermo o en la cárcel y no te vimos? Entonces les responderá el Señor Jesucristo diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Siempre me despreciaste, siempre me menospreciaste, que fue lo que le pasó al rico y a Lázaro. Él no pudo ver la persona de Dios viviendo en la vida de Lázaro. Él no pudo ver la existencia de Dios en la vida. Donde hay justicia está Dios. La Biblia dice que Lázaro era justo, pero que el rico era un impío. Él menospreció a Lázaro cuando te vimos y lo veías todos los días que hacían banquete con esplendidez. Comías en tu casa solo comida deliciosa. ¿Te acordaste alguna vez de darle a él, de darme a mí, que estaba en forma de hombre? ¿Te acordaste en traerme de la comida rica que tú comes siempre, de acordarte de alguien que tenga necesidad y llevarle, molestarte para llevarle alguna muestra de justicia en ti? Porque muchas veces comemos muy rico en nuestra casa y nunca nos acordamos de las personas que estén padeciendo necesidad. Aunque sepamos, no lo hacemos muchas veces, y es lo que Dios quiere despertar en nosotros. Que nosotros estemos conscientes de la necesidad que Dios puede presentar a través de la vida de una persona donde Él está viviendo. Dos caminos donde los hombres pueden ir: al infierno o al cielo. Al infierno por rechazar a Jesucristo, y al cielo por aceptar el sacrificio que Cristo hizo para nosotros en la cruz del Calvario.